Capacitación sobre algunas situaciones de la Ley de Acceso a la Información como una ampliación y acción a nivel departamental, ya que a nivel nacional ya nos la brindaron. El objetivo es que nos pongamos de acuerdo en la ruta que se va a tomar en cuanto a estos procesos y también en relación a poder establecer qué casos sí vamos a atender y qué casos son eminentemente administrativos. Entonces yo les ruego que apaguen sus cámaras, apaguen sus micrófonos y de último, yo sí les voy a conceder la palabra a los que tengan algunas dudas. Por favor, dejamos en estos momentos a la licenciada Johanna Castillo, quien nos brindará el proceso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Licenciada Johanna, por favor. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque indudablemente como hacedor del mundo, pues nos tiene todos ahora en una modalidad virtual, pero de igual manera agradecidos por el trabajo que nos da y la oportunidad de crecer como profesionales que nos desempeñamos en el ámbito de la educación. Agradezco también a Leonora Beatriz Mendoza, quien brinda estos espacios formativos para que nosotros como profesionales podamos reforzar esos conocimientos que tenemos en la ley. Agradezco a todos los integrantes que permitieron la logística de este evento, particularmente a Frank Noel López y también a Willy Antonio Barrios y también a licenciada Janet Félix, porque son personas que nos están apoyando en este proceso. Siendo así, entonces nosotros el día de hoy, por disposición de licenciada Leonora Méndez, nos dieron la oportunidad de desarrollar este pequeño proceso. En mi punto, pues, les doy la oportunidad bienvenida. Vamos a desarrollarlo en la mañana. Vamos a continuar entonces con el taller y pues las primeras indicaciones son las reglas que vamos a tener. Yo creo que algo muy importante es de que nosotros tengamos algunas reglas, como todo, ¿verdad? En la vida pues es importante que las tomemos en cuenta. Las herramientas de éxito para la conferencia virtual que vamos a tener esta mañana es suplicarles por favor de que tengamos la cámara apagada, el micrófono apagado y que por favor quienes deseen intervenir, que por favor anoten en una situación, en un papel, sus consultas que al final con mucho gusto les vamos a dar el espacio para preguntas y respuestas. Algo que es muy importante y que les pido por favor que me den la opción es de que pues encomendemos a Dios esta mañana y esta charla, para lo cual pues únicamente les pido que pues con un corazón dispuesto cerremos nuestros ojos y vamos a invocar al Santísimo para que Él sea quien inspire y nos dé la sabiduría y el entendimiento en esta mañana. Oramos, por favor. Amado Padre, en esta mañana te estamos dando la honra y la gloria. Sabemos, Señor, que todo lo que se manifiesta en nuestras vidas es por tu santa voluntad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, ciencia, Señor, y con todas esas virtudes y habilidades nosotros podamos acrecentar cada día nuestros conocimientos para poderlos multiplicar en la comunidad educativa a la que nos debemos. Bendícenos por nombre, particularmente a nuestras autoridades ministeriales, nacionales y locales, para que gocemos de vida, de salud y la oportunidad de seguir siguiendo con el compromiso que hoy tenemos para los ámbitos en que nos desempeñamos. Todo te lo rogamos y pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Siendo así, vamos a dar inicio entonces. Gracias por la espera. Nos ocupa. Vamos a hablar de la Ley de Acceso a Información Pública. Fíjense que este taller surge como iniciativa de licenciada Leo, en virtud de que de repente nos quedaron algunas interrogantes que en el momento de la conferencia que nos impartieron de Ciudad Capital, pues de repente aclarar algunas
algunos aspectos que son relevantes en el desempeño de nuestras funciones. Siendo así, entonces vamos a empezar a platicar que la Ley de Acceso a la Información Pública surgió precisamente a raíz de que en el año de 1985, cuando entra en vigencia la actual Constitución Política de la República de Guatemala, pues nosotros observamos que en esta normativa fundamental ya se previó que era necesario que se regulara el derecho de todo ciudadano a acceder a la información, considerando esa información como pública. Quienes conocemos la historia sabemos de que en antaño, pues, la información pública era reservada, y no era eso, ni siquiera pública, porque pues se tenía un sigilo, una situación de que era necesario mantener un secreto administrativo para que las prácticas administrativas no fueran auditadas ni fiscalizadas por los entes, por los demás entes o por los ciudadanos. Es ahí como, entonces, para evitar ese tipo de abusos autoritarios y arbitrarios, la Constitución Política de la República de Guatemala ya deja abierta esa posibilidad. Y entonces surge esta ley que el contenido es de 30 artículos y va desarrollando lo que es la Habeas Data, que lo vamos a ver. La Ley de Libre Acceso a la Información Pública entra en vigencia precisamente el 20 de abril del año 2009, con sus 72 artículos, estructura una lógica secuencial que nos da la oportunidad de que nosotros recordemos entonces qué es esa Ley del Acceso a la Información Pública. Como lo vemos en pantalla, la Ley de Acceso a la Información Pública es una normativa jurídica creada por el Congreso de la República que tiene por objeto garantizar que toda persona interesada sin discriminación no se ve ninguna presentación, Lic. Tenemos en... Bien, se ve. Ya se observa. Sí, se mira. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar entonces y les suplicaría entonces que solo revisen porque seguramente quienes no observan la presentación es porque no tienen una buena conectividad. Entonces, al menos que puedan sea audible la plática. Les comentaba entonces que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública es una normativa jurídica que fue creada por el Congreso de la República y que, pues, el objeto que tiene es garantizar que toda persona interesada, sin discriminación alguna, pues pueda tener ese derecho de solicitar y de tener acceso a la información de los entes obligados. En este caso, vamos a ver que prescribe el artículo 1 de la ley que el objeto es centralizar y regular aspectos que son relevantes para los particulares y que con una solicitud ellos puedan tener acceso a esa información. Y vamos a ver que lo que pretende es dar conocimiento y protección a datos personales porque tampoco quedan de lado y expuestos a que cualquiera pueda hacer un mal uso. Entonces, la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados fue lo que hizo que se creara esta ley. Como vemos en pantalla, tenemos la naturaleza jurídica de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y cuando nosotros vemos, en este caso, vamos a ver que la esencia de estas disposiciones es que se tenga como una ley de orden público. ¿Y cuál es esa implicancia que sea de orden público? La implicancia es de que los preceptos, entonces, los tenemos que cumplir sin cuestionamiento. Y por lo mismo es considerada de interés nacional y de utilidad social. Cuando hablamos de interés nacional es porque los artículos constitucionales que regulan los derechos humanos son o deben de ser respetados y reconocidos, ¿verdad?, en todo ámbito. Y son de utilidad social porque cuando la información es bien manejada, bien utilizada, pues trae como efecto colateral que podamos vivir y disfrutar de un Estado de Derecho como tal. Vamos a continuar en la presentación y en esta otra imagen tenemos los principios en que está inspirada la Ley de Acceso a la Información. Licenciada, disculpe, no estamos visualizando su presentación.
Fíjese que creo que es un problema único y que los demás sí tenemos visibilidad. Le ruego que sea un caso. Yo tampoco estoy viendo la presentación, licenciada. Le saluda Iliana. Abajito se le Tampoco da. empatan. Bueno, Revisen abajo. Licenciada. Pero sí, pues escuchamos bien, licenciada. Continúe. muchas gracias a todos, muy amables por su intervención. Fíjense que esos problemas seguramente se están dando por algunos problemas de conectividad, porque la mayoría sí tenemos la visibilidad. Entonces, les estaba yo explicando los principios en que se inspira esta ley de acceso a la información pública. La presentación con mucho gusto se la vamos a socializar para que ustedes la tengan. Entonces, les voy a agradecer que finalmente quienes no tengan acceso a visibilizar la presentación, pues se las vamos a hacer llegar por los medios que tenemos a nuestra alcance. Avanzando entonces en el tema, yo les voy a suplicar, perdonen ustedes si quiero que no lo vayan a tomar como una situación de falta de respeto, pero para que podamos concluir en los tiempos que tenemos establecidos y especialmente por respeto a quienes estamos participando en esta actividad, les agradecería mucho que si tienen alguna información que rendir, en el icono de su pantalla tenemos un espacio que hay un cuadrito, que ese es un icono para que nos podamos comunicar a través de un chat. Vamos a continuar con las reglas establecidas, cámara cerrada, micrófono cerrado e intervenir hasta el momento en que finalmente se les dé la oportunidad para hacer preguntas y poderles nosotros con mucho gusto responder. Perdonen ustedes. Quienes tengan alguna inquietud, por favor, diríjanse al chat y ahí con mucho gusto nosotros vamos a estar respondiendo para que el proceso se lleve de una manera ordenada y que no perdamos el hilo de la información. Les agradezco mucho. Como les comentaba entonces, cuando hablamos de los principios en que está inspirada esta ley de acceso a la información pública y tal y como lo vemos en pantalla quienes tenemos oportunidad, vamos a ver que lo primero que está establecido es la máxima publicidad. Es decir, toda información en posesión de cualquier sujeto obligado es pública. Esa es la regla general. Ahora, esta disposición es que no puede tenerse como reservada ni limitada esa disposición, a menos que la Constitución o la misma ley determine que es reservada. Es decir, la publicidad es la regla general, mientras que la reserva y la confidencialidad es la excepción. Y es muy importante que nosotros lo tengamos claro. El otro aspecto que contempla es la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y de los actos de la administración pública. Hoy por hoy, y ustedes un ejemplo claro lo viven con ese famoso mural de transparencia, ¿verdad? Que inclusive hay una normativa específica dentro del Ministerio de Educación porque lo que permite es que las decisiones y la administración, el manejo de los fondos del Estado, pues sean manejados de manera responsable. Y que si son manejados de manera responsable, cualquier ciudadano tenga la oportunidad de fiscalizar a los órganos gubernamentales que estén cumpliendo con los principios que la misma ley establece. Otro de los principios de la ley es la gratuidad en el acceso a la información. Fíjense que este principio pretende que no se haga oneroso a los gobernados el ejercicio de ese derecho humano para que ellos tengan esa garantía de que por no ser costoso, pues que ellos sí puedan acceder a la información, que esa no sea una limitante. Para todos es sabido que pues nosotros no vivimos en un contexto en donde todo el mundo es millonario o tiene muchos recursos económicos, sino que vamos a ver que la gran mayoría de población pues estamos en condiciones de pobreza o limitantes de economía. Entonces, por eso es de que en su mayoría se establece la gratuidad en la información pública, aunque lógicamente van a haber algunas excepciones que con mucho gusto las vamos a tratar más adelante. También nos habla de la sencillez y la celeridad. Sencillez en el sentido que está desprovisto de mucha burocracia, sino que el proceso sea simple, accesible. Y celeridad en el procedimiento es de que nos ponen plazos y que esos plazos son perentorios. Vamos a continuar con la presentación y vamos a analizar entonces
quiénes son los sujetos activos. Es decir, quiénes son esas personas que pueden accesar a la información. El artículo 5 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública nos dice que toda persona, y cuando dice toda persona, no hace ningún tipo de discriminación, ni por raza, ni por etnia, ni por edad, ni por nacionalidad, ni por condición económica, ni por religión, ni por otros aspectos. Y nos obliga a que este derecho de petición sea interpretado de una manera amplia, de la manera más amplia posible. Por eso es de que se constituye como un derecho subjetivo, ¿verdad? Y de ese derecho subjetivo es activo. Subjetivo porque yo ya lo tengo desde el momento en que yo nací y ya entro en una situación de ser ciudadano con la mayoría de edad, pues yo ya tengo el derecho de poder accesar a la información. Y es objetivo cuando yo ejercito ese derecho. Entonces, ¿quiénes son los sujetos activos? Volvemos a repetir, toda persona individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, a tener acceso y a obtener esa información pública que va a solicitar de acuerdo a lo establecido en la ley. Vamos a continuar y vamos a ver quiénes son los sujetos obligados. Cuando nosotros hablamos de los sujetos obligados, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, estamos hablando de que los sujetos obligados también son personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales e internacionales de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado que administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos de la administración pública en general. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? A los tres poderes del Estado, al organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a ver que de igual manera la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas, como esas instancias de frenos y contrapesos de nuestro Estado de Guatemala, pues también son sujetos obligados. Y que por esa razón no es una alternabilidad decir si yo quiero doy la información o si yo no quiero doy esa información. Hoy, como muy bien lo decía la licenciada Leo, vamos a poder entender que el espíritu de esta ley es de que si son datos o información que estamos obligados a rendir, no vamos a poder poner obstáculos. Vamos a tener que cumplirlos en los tiempos que la ley establece. Vamos a ver en las presentaciones y particularmente en la siguiente diapositiva que hay ciertas definiciones que nosotros tenemos que manejar, y especialmente porque nosotros somos multiplicadores de la información. Y vamos a ver que hay definiciones muy importantes en la ley que están contenidas a partir del artículo 9. Y fíjense que estas definiciones son las siguientes. Tenemos, por ejemplo, en pantalla lo relacionado a los datos personales. Fíjense que estos datos personales son relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuáles son esas informaciones personales que podríamos dar? Miren, hay datos relevantes y datos irrelevantes, pero vamos a ver de que hay ciertas barreras o ciertas limitantes que no vamos a poder reflejar. Y ahí viene la respuesta a la primera pregunta. Si los datos personales son todos los que corresponden a cualquier persona, entonces, ¿qué son los datos sensibles o datos personales sensibles que tenemos también en pantalla? Fíjense que estos datos sensibles van más a características físicas, a características morales, a ideologías, a opiniones políticas, a creencias o convicciones religiosas, a estados de salud físicos o psíquicos, a preferencias o de la vida sexual, a situaciones morales y familiares y otras cuestiones que realmente son íntimas, ¿verdad? Y que no tienen por qué ventilarse a nivel público. ¿Por qué? Porque estaríamos lesionando la intimidad y la individualidad de la persona. Entonces, esos datos es importante que nosotros estos conceptos los manejemos para que después podamos entender el procedimiento de una manera adecuada. Vamos a continuar con las definiciones en la siguiente diapositiva y vamos a ver nosotros lo que son el habeas data. Y fíjense que este es un término latín, ¿verdad? Y el habeas data de repente ya alguno fue acucioso cuando nos lo dijeron en la anterior
capacitación por parte del Ministerio de Educación, pero el habeas data, su significado en español es tener datos presentes. Eso es el habeas data. Y fíjense que, como lo dice la presentación, es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho de conocer lo que de ella conste en los archivos de la institución. Y entonces vamos a ver de que esta información entonces ya va más destinada a que es esa garantía constitucional que nos permite que hay datos que sí podamos nosotros conocer y que estén o que obren en archivos públicos. Vamos a ver lo relacionado a la información confidencial reservada, porque hay una diferencia sustancial entre una y otra. Hablamos de información confidencial, que son datos que son restringidos, ya sea porque la misma institución los haya establecido así por salvaguardar intereses nacionales o porque hayan sido obtenidos bajo garantía de confidencialidad. ¿Cuál es esa garantía de confidencialidad? De que no va a poder ser divulgada a menos de que un juez la determine. Y entonces vamos a ver que esta información confidencial y reservada era donde las anteriores administraciones gubernamentales se escudaban para no dar a conocer, por ejemplo, la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Nosotros sabemos que el gobierno electrónico dentro de sus manifestaciones está que la administración sea pública, no solo porque se desarrolla para y por las personas, sino para que se transparente el manejo de esa administración pública. Entonces, antes las autoridades se escondían en esta situación, sin embargo, hoy por hoy, y ejemplos, por ejemplo, en el caso de licenciada Leo, que recién estaba en una conferencia de prensa, porque estamos obligados a divulgar la información a la población. Vamos a ver que hay un principio muy importante, ¿verdad? Y que hablamos aquí de la máxima publicidad. Fíjense que este principio es o va enfocado a que toda información en posesión de cualquier sujeto obligado, ya vimos que son los tres poderes del Estado, la Contraloría General de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, cualquiera de ellos como sujetos obligados, toda la información que manejen y tengan es pública. Vuelvo a repetir, esa es la norma general, pero la norma específica es que hay algunos datos que sí pueden ser reservados y que por esa limitante pues van a tener que llevar un trámite o un procedimiento específico para poderse dar a conocer. Aquí lo que se pretende entonces es que hay definiciones que ustedes tienen que identificar y que de repente van a tener que resaltar. Los datos sensibles, que es para salvaguardar el derecho a la intimidad, el habeas data como una garantía de tutela de esos datos personales registrados en los archivos de los sujetos obligados, y la seguridad nacional para justificar la protección de la información reservada y confidencial. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y vamos a ver en pantalla de que toda persona tiene derecho a solicitar y tener acceso a la información pública en posesión de esos sujetos obligados. El artículo 16 de la Ley de Acceso a la Información Pública nos da una amplia y clara información de que toda persona tiene ese derecho a acceder a esa información que esté en posesión de los sujetos obligados, cuando los solicite de conformidad con la ley. Es decir, aquí tenemos que encontrar de que aún y cuando es para todos, hay que seguir un determinado proceso, ¿verdad? Y vamos a ver entonces, y continuamos con la siguiente diapositiva. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva de que según el artículo 18, el acceso a la información será gratuito para su consulta en las oficinas del sujeto obligado. La consulta, entonces, sí es gratuita, pero aquí viene una excepción. La gratuidad se debe de mantener lo más posible. Esa es una primicia y debe aplicarse, si fuera en un momento dado, el costo posible, pero es cuando la persona no solo la consulta, sino que también la quiere llevar, la quiere portar o quiere trasladar. Entonces, esos son dos términos que es muy importante conocer. La consulta es absolutamente gratuita.
pero la reproducción de esa información es la que sí puede generar un costo y que es lo que nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva. Porque a mí me han consultado mucho y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva porque me dicen, de licenciada, pero si la ley es clara, no tengo que pagar un solo centavo por la información que voy a trasladar o la que voy a poner. Y entonces yo les explico, es que la diferencia es que la consulta es absoluta y totalmente gratuita, pero la reproducción, los gastos de reproducción, sí van a tener que pagarlo. Lo único que no vamos a poder lucrar, sino que vamos a poder cobrar lo que es relativamente, lo que más realmente sí es el costo. En caso la persona no quiera que se reproduzca, que le cobre a la persona, pues sí pueden reponer los materiales en caso no sea efectivo el pago. Por ejemplo, es una información en que van a necesitar 5,000 hojas. Yo creo que todos sabemos de que el Estado pues nos tiene restringidos algunos aspectos y que si yo le pido al licenciado Leo 5,000 hojas para poder regalarle a alguien la información, me decir, mire licenciada, pero la ley dice que la consulte, pero si la va a reproducir, mínimo que le reintegre las mismas reglas que usted les está dando. Y eso sí es permitido. Y por ejemplo, es muy voluminosa la información que voy a dar, si me pueden permitir de que si yo utilicé 10 resmas de papel con tamaño carta, pues que mínimo me devuelvan al menos las hojas, ¿verdad? Eso sería en relación a la solicitud de las copias. Vamos a continuar con la presentación y vamos a ver la siguiente diapositiva, porque es importante que nosotros sepamos o demos la información y que sepamos qué es la clasificación de la información, cuál se considera como confidencial y cuál no. En el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nosotros vamos a encontrar información que de repente nos pueda servir. Y dice inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, gráficas y otros productos de la tecnología moderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y acciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible, o sea, es sancionado revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción, lógicamente, de balances generales cuya publicación ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen plena prueba. Quiere decir entonces que, como lo vemos en esta presentación que tenemos a la vista, la clasificación de la información es cuando la ley lo considere confidencial. O como por ejemplo las situaciones de guerra, ¿verdad? Las estrategias que van a tener en una guerra para poder defender a la nación. También la información de particulares que está bajo garantía de confidencia. Y lógicamente el secreto profesional. ¿Por qué? Porque esos son inviolables. Vamos a ver en la siguiente presentación. A mí me gustaría que veamos la siguiente diapositiva, que es la que va enfocada a lo que les estoy manifestando en este momento. Que la clasificación de la información entonces va a ser o va a tener esas limitantes cuando la ley lo considere confidencial, cuando la información de los particulares se haya dado bajo garantía de confidencialidad y que tampoco vamos a obligar a que nos revelen el secreto profesional, a menos que sea determinante, como digo, una ley o una resolución judicial firme, pues no lo establece. La siguiente presentación nos habla de la información que está reservada. Y entonces nosotros vamos a ver que hay asuntos que para Guatemala son relevantes e importantes y que por lo mismo no van a poderlos divulgar
por todos los medios a cualquier persona. Eso es lo que refiere precisamente el artículo 23. Y cuando nosotros hablamos del artículo 23, vamos a ver de que se hará mediante resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado, quien puede guardar esa situación de la confidencialidad. Yo les pongo ahí que en el caso del Ministerio de Educación hubo una oportunidad en las anteriores administraciones gubernamentales en donde determinaron mediante una resolución del ministro de Educación de turno que los números de cédula de vecindad de los beneficiarios de Mi Familia Progresa no iban a ser revelados por 7 años. La historia nos demostró que al ser una situación inconstitucional y que va más allá de los intereses particulares, pues todos sabemos las consecuencias que eso tuvo, ¿verdad? Pero es un caso que vale la pena que lo mencionemos porque los aciertos y los errores de la administración pública son los que hacen el recorrido histórico y que nos dan ejemplos claros de nuestros casos. Otra situación que es información reservada es la del Ministerio de la Defensa cuando se trata de asuntos militares clasificados como de seguridad nacional. Y era lo que yo precisamente les estaba comentando, ¿verdad? Que no toda la información nos las pueden dar porque ellos, como técnicos especialistas de proteger la integridad de los guatemaltecos, pues tienen algunas estrategias militares que lógicamente para resguardo de la seguridad nacional no la van a estar divulgando de una manera total. ¿Qué otros asuntos tendrían ellos que tener ese sigilo o ese resguardo? En la siguiente presentación vamos a ver que hay asuntos diplomáticos que no se van a revelar y que pues para eso tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que algunos asuntos diplomáticos que han sido consecuencia de los acuerdos internacionales entre países, pues tampoco son revelados, a menos que un pueblo determine. ¿Qué es otra cosa que no se pueden divulgar? Los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria. Fíjense que un expediente judicial causa ejecutoria cuando ya se han agotado absolutamente todos los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley establece para que la persona pueda ser tenida como inocente o como culpable en el caso de un proceso penal. Entonces ahí les ponía el ejemplo de caso Rosso, ¿verdad? Que todo el mundo quería saber cómo iba ese caso. Y al final, pues se constituyó en que mientras haya recursos pendientes, sea de la naturaleza que sea, pues no van a poder ser objeto de información pública. Vamos a avanzar respecto a una información de derechos humanos, y es la siguiente presentación. Cuando hablamos de la información de derechos humanos, ahí sí no puede clasificarse como reservada o confidencial, porque en este caso se refiere a investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Y es que fíjense que precisamente, si ustedes recuerdan, antes de la Constitución, antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala en 1985, pues la verdad es que los aciertos y desaciertos de las autoridades gubernamentales se enterraban. Y ahí precisamente tenemos una cruda realidad en las imágenes que tenemos. Y el artículo 24, pues nos habla al respecto de esto, ¿verdad? Que en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad. Y entonces ustedes me dirán, bueno, licenciada, si todo esto es reservado, explíquenos qué es lo que entonces sí tendrían las personas para poder accesar a la información. Y entonces aquí viene lo que seguramente va a ser de importancia para el trabajo cotidiano que realizamos. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito a profundidad lo que es el habeas data. Si ustedes se recuerdan, cuando yo les platiqué del habeas data era tener datos presentes. Eso es ese término latín al presente. Y nosotros vamos a ver que dentro de estos datos presentes, en el artículo 30 dice que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y en relación con esto deberán, en primer lugar, adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos que sean presentados por los titulares del mismo.
En segundo, tienen que administrar datos personales solo cuando estos sean adecuados. En tercero, poner a disposición de la persona individual, a partir del momento en que se reciben los datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento. El cuarto, que es que deben procurar que los datos personales sean exactos y actualizados. Y quinto, que deben adoptar medidas necesarias para garantizar la seguridad y, en su caso, confidencialidad o reserva de datos personales que eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Fíjense que la ley de habeas data supone un enorme avance en cuanto a la protección del derecho humano sobre datos personales, porque si nosotros hubiésemos estado en una ley que no estuviera desarrollada de manera específica esto, seguramente tendríamos el riesgo de incurrir en algún momento en una situación que pudiera poner en riesgo la intimidad del sujeto. Y por eso es de que la finalidad de esta habeas data es que toda persona pueda tener acceso y saber lo que de ella se consta en los registros de los sujetos obligados, sin que se ponga en riesgo la intimidad del sujeto. Aquí me voy a detener un poquito, porque cuando nosotros hablamos de datos personales, fíjense que tenemos que ser muy selectivos e identificar aquellos datos que sí van a ser o que sí van a tener las características de poderse compartir. A nosotros, y ustedes se van a dar cuenta más adelante quiénes son quienes más nos solicitan información con base a la Ley de Acceso a la Información Pública, y muchas veces nos piden datos personales que son considerados sensibles. ¿Por qué? Porque ya atentan contra la intimidad de la persona o atentan con su integridad y la seguridad. Hoy en día no podemos negar la situación de violencia que vivimos en nuestro país, y aún y cuando estamos en una situación de emergencia nacional, porque estamos ante una pandemia que nos ha azotado a los guatemaltecos y a nivel mundial, nosotros nos vamos a dar cuenta que de igual manera la violencia sí, pero por eso mismo es que tenemos que resguardar esos datos personales que puedan provocar que en algún momento seamos vulnerables. Y entonces hay datos que no vamos a poder compartir. Por ejemplo, en el caso de los servidores públicos, no vamos a poder compartir el código del empleado público. No vamos a poder dar los números telefónicos personales. Ahora bien, si tenemos un teléfono asignado en la institución o teléfono institucional, ese sí va a tener que ser limitada la información. No podemos dar los correos electrónicos personales, únicamente los institucionales. No podemos brindar los números de cuenta bancaria de nuestros empleados o de los servidores públicos. No podemos dar información de qué descuentos tiene el empleado o el servidor público. No podemos dar información de qué créditos tiene, de qué descuentos judiciales le hacen. ¿Por qué? Porque ahí estamos atentando contra información que realmente solo le compete a él. A mí me llamaba la atención una solicitud de un diputado que pedía los DPI y otros datos muy puntuales de los servidores públicos. Y yo les decía, seamos cuidadosos, selectivos, porque pues habría que entender por qué se quieren esa información. Y entonces, internacionalmente hay principios que reconocen y que rigen la protección de datos personales. En primer lugar está el consentimiento. Estos datos que yo ya les compartí implicaría que se les pida previamente al titular de estos datos que está de acuerdo en que se le esté dando esa información, porque Dios no quiera que caiga en manos de un extorsionista, por ejemplo, y nosotros le vamos a dar en bandeja de plata toda la información, ¿verdad? Entonces pondríamos en riesgo nuestra credibilidad como funcionarios o empleados públicos, pero también podríamos en riesgo a la persona de quien estamos dando la información. Otro requisito, otro principio es la información previa. Fíjese que en este caso supone que el responsable que va a trasladar los datos tiene la obligación de dar a conocer a su titular la existencia de por qué se va a dar esa información. Entonces, vamos a ver también otro principio que es la licitud. En este caso, las entidades gubernamentales todos deben desarrollar sistemas de datos personales relacionados con sus facultades y atribuciones.
no excedernos, porque entonces ya nosotros incurriríamos inclusive en algún tipo de responsabilidad y haciendo que nosotros paguemos daños y perjuicios, o en responsabilidad penal o en administrativa. Y por último, el principio de confidencialidad que hemos estado hablando desde un inicio, que es asegurar el correcto manejo de la información y depurar esa información que sí podemos otorgar y la información que no podemos otorgar. Fíjense que aquí es muy importante que nosotros dentro de esto sepamos de que hay un procedimiento y vamos a ver que hay que recibir y responder a las solicitudes de acceso de información pública, pero hay que tener ciertos cuidados. Hay que tachar algún tipo de información que pueda ser o que nos comprometa a nosotros como Ministerio de Educación o que ponga en riesgo la credibilidad de la información que estamos. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente presentación, con la siguiente diapositiva. Y dice, los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados o en ejercicio de sus funciones, salvo, como ya les expliqué, el consentimiento expreso. Y eso lo tenemos nosotros en el artículo 31 de la Ley de Libre Acceso a la Información, que como ya les digo, implica que la propiedad sobre los datos es personal. Entonces, esta garantía únicamente puede ser librada cuando se da un consentimiento expreso, libre de vicios, o sea, que no sea obligada a la persona, que no sea coaccionada, que no sea violentada para obligarla a que diga, sí, yo doy consentimiento a esto, ¿verdad? Y tal vez está intimidada o coaccionada o vulnerada de su libertad de disposición, que por esto lo hace. En la siguiente diapositiva vamos a ver que queda prohibida la comercialización por cualquier medio de los datos sensibles o los datos personales sensibles. Y por eso fue que yo me detuve un poquitito, porque aquí ya incurriríamos en las responsabilidades administrativas, civiles, penales, que ya nosotros conocemos como servidores públicos. Fíjense que si esta información es muy simple para obtenerse, los requisitos de igual manera son sencillos. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva qué requisitos nos podrían implicar para poder aceptar o no una solicitud de acceso a la información pública. En la siguiente diapositiva dicen que dentro de los requisitos contenidos en el artículo 41, pues son muy poquitos. Identificación del sujeto obligado a quien se dirige. En este caso, por ejemplo, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Por ejemplo, el número 2 es identificación del solicitante. Fíjense que a mí me preguntaban mucho, mire, licenciada, yo voy a hacer una solicitud con base a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, pero como me da pena de las represalias, yo no voy a poner mi nombre. Entonces yo le decía, mire, puede hacerlo porque ese es un derecho de acción, pero lo que más va a pasar es de que le van a denegar la solicitud, porque la ley en el artículo 41 establece 3 datos fundamentales que debe contener toda solicitud de acceso a la información. Número 1, la que ya dije, identificación del sujeto obligado a quien se va a dirigir. Número 2, identificación del solicitante. Y número 3, que es la que tenemos en la siguiente diapositiva, que es la identificación clara y precisa de la información que se solicita. En esta tercera diapositiva, tenemos el tercer requisito. Entonces, nosotros vamos a ver de que no hay otro requisito más, son solo 3. Identificación del sujeto a quien se le va a pedir la información, la identificación del solicitante y la identificación clara y precisa de la información que se solicita. Esto es importante porque la Unidad de Acceso a la Información Pública en el Ministerio de Educación ha tenido que establecer, ahí sí que hasta un poco ser adivino qué es lo que quieren las personas, ¿verdad? Obtener de información. Entonces, ya ahorita, pues, ya tienen ellos el fundamento legal y la certeza de que si no se tiene una identificación clara y precisa de la información que se solicita, pues no habría obligatoriedad de rendir. Entonces, aquí lo vemos como una situación muy simple, son apenas
ahí sí que son números clausus, o sea, esos son los requisitos y ninguna dependencia le puede agregar. Mire, pero también agréguele ahí, por favor, que debe de ir el fundamento de derecho para que yo le dé trámite a su solicitud. No, no se puede. Números clausus son que son cerrados. Solo esos 3 requisitos establece la ley, pues solo esos 3 requisitos tenemos que pedir. Aquí vienen las sanciones o las responsabilidades en que ocurrimos si nosotros como empleados o funcionarios públicos no cumpliéramos con dar la información. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fíjense que las personas que infrinjan las disposiciones de esta ley de libre acceso a la información pública no están exentas de que puedan ser sancionados administrativa y penalmente. No porque es nuestro señor presidente, en la imagen vamos a decir, bueno, a él no se le toca y él no está obligado a dar la información, ¿verdad? Pues muy presidente será, pero también está sujeto a un procedimiento en caso él se niegue a dar esa información. Entonces, vamos a ver que pues las responsabilidades y sanciones a funcionarios o servidores públicos, según la siguiente diapositiva, la tenemos contenida en los artículos 61 al 67. Y entonces, en la siguiente diapositiva la vamos a leer, que la tenemos ahorita al frente, ¿está? Bueno, nosotros analizamos, dice que las faltas administrativas serán sancionadas de acuerdo a la gravedad. Nosotros tenemos no solo la ley de servicio civil, sino que también tenemos un reglamento disciplinario, ¿verdad?, administrativo dentro del Ministerio de Educación que también establece algunas sanciones. Entonces vamos a ver que pues nosotros indudablemente tenemos que ser muy cuidadosos, porque decir no a una solicitud que sí procede en la ley de acceso a la información pública pone en riesgo que nosotros podamos ser sancionados penal, civil y administrativamente. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar las responsabilidades civiles y penales. Y entonces vamos a ver nosotros que en esas responsabilidades es importante que nosotros, pues, acordémonos que nadie puede alegar de ignorancia de la ley. Y entonces vamos a ver de que es prohibidísimo comercializar datos personales, es prohibido alterar o destruir información que está en los archivos con el ánimo que nadie se entere, ¿verdad? Y por eso inclusive nosotros conocemos la ley de archivos escolares, ¿verdad? Que hasta hay una temporalidad y un procedimiento de cómo recopilar la información, de cómo mantenerla y de cómo poderla divulgar, ¿verdad? Hay que resguardar los libros. A mí me preocupa mucho cuando alguien me dice, mire, licenciada, fíjese que en la escuela tal se perdieron todos los libros de acta. Y me dicen, ¿cómo vamos a hacer para reponerlo? Y ya le dimos vuelta a toda la dirección y no hay nada. Y entonces ahí viene la situación tan importante que en la entrega de los puestos nosotros seamos sigilosos y que esto divulguemos a los directores, ¿verdad? Que ellos tienen que tener mucho cuidado y sigilo para que no permitan que se destruya malintencionadamente archivos que son o que pueden ser objeto de información. Otro delito es que se retenga la información de manera injustificada, pero aunque se revele la información confidencial o reservada. Fíjense que comete el delito, ¿verdad?, de comercialización de datos personales quien comercializare o distribuya por cualquier medio archivos de información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles sin autorización del titular que no provengan de recursos públicos. Fíjense que cuando hemos tenido este tipo de inconvenientes, por eso les decía, no hagamos cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas, porque nos da esa preocupante situación de que nosotros tenemos como empleados públicos que resguardar la información personal. Y por eso a mí se me ha complicado mucho. Yo les decía, yo tengo un montón de documentos ahí que definitivamente, aunque tenga que guardarlos por años, tengo que custodiarlos y mantenerlos de tal manera de que no se destruyan, porque en cualquier momento pueden venir a pedir un expediente disciplinario de faltas al servicio, por eso. Y que yo les diga, no, yo no tengo nada de eso, y eso fue hace 10 años, y yo no tengo ninguna responsabilidad en ello. Pues todos sabemos que como empleados públicos, pues hasta 20 años tenemos, ¿verdad?, para responder por daños y servicios que nosotros ocasionemos.
Entonces, es importante que lo sepamos. En la siguiente diapositiva tenemos qué pasaría o cuál es la sanción o cuál es el tipo penal que se comete cuando se alteran o destruye información de archivo. Fíjense que este delito es quien sin autorización altere o destruye información de datos personales, de datos sensibles o personales sensibles que se encuentren en archivos artísticos, soportes informáticos de instituciones públicas, también va a ser sancionado conforme a la ley. Hay otro delito que se llama retención de información, que incurre en este delito el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de hacer cumplir la ley que en forma arbitraria e injustificada obstruya el acceso al solicitante a la información requerida. Y por último, la revelación de información confidencial o reservada. Fíjense que este delito lo comete el servidor o funcionario que revelare o facilitare la revelación de información de la que tenga conocimiento por razón de su cargo, y que por la disposición de la ley o la Constitución Política de la República de Guatemala sea información confidencial o reservada. Entonces, estos son aspectos relevantes e importantes que yo esta mañana agradezco la oportunidad, licenciada Leo Méndez, porque nos da este espacio de tiempo para que nosotros como servidores públicos pues, hayamos conocido un poquito más a profundidad lo que es el contenido de la ley de libre acceso a la información pública, su decreto 57-2008, que por cierto, como lo dije al inicio, entró en vigencia en el año 2009, pero que ha sido una cuesta arriba, ¿verdad? Y todo, hasta hoy por hoy ya nos están manteniendo como que en esta disponibilidad, porque la autoridad ministerial actual es de la idea de que a nadie se le debe de mirar la información. Pero ahora ya sabemos nosotros diferenciar qué sí podemos y qué no podemos dar de información. Entonces, esta sería la intervención que yo tendría en cuanto al contenido de esta ley, que es tan importante porque como servidores públicos, pues tenemos que dar cuenta y razón, ¿verdad?, de esa información administrativa que manejamos. Algo que es muy importante y que me permito ya hacer la diferencia es que no toda la información que nos piden es o debe ser dada en base a la ley de acceso a la información. ¿Por qué razón? Tenemos que ser selectivos. Si, por ejemplo, a la coordinación distrital del municipio de Culcupán solicitan un acta que fue suscrita en la coordinación técnico-administrativa hace 3, 4 años, pues el licenciado Griseli, creo que es quien está por allá, no puede decir, no, la voy a mandar por la ley, como es, me pusieron ahí que es de acceso a la información pública, yo la voy a mandar a Huehuetenango y allá que me la pidan, ¿verdad? No, porque no es toda la información, porque si esa es información administrativa. Entonces, como la tengo en mi poder, no va a llevar todo eso. Hay que saber determinar también de que la información no la pueden pedir por 2 días, con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 28, en el derecho de petición, que el plazo ahí es mucho más largo, porque el plazo es de 30 días hábiles para dar la información. En cambio, si nos la piden con base a la ley de acceso a la información pública, pues tal y como nos lo dijeron ya en una capacitación, el tiempo máximo que tiene el ente, en este caso el Ministerio de Educación, para dar la información con base a la ley de acceso a la información pública es de 10. Pero ese es un trámite que con mucho gusto lo va a desarrollar Willy Barrios y Janet, quienes son prácticamente el enlace de la unidad de acceso a la información. De mi parte agradezco su fina atención y pues al final yo con mucho gusto voy a estar al pendiente para poder responder las dudas e interrogantes que hayan surgido en cuanto al desarrollo del contenido de la ley de acceso a la información pública que esta mañana tuve a bien compartir. Así que dejo en el uso de la palabra y lo que ya tenemos en pantalla, ¿verdad? El proceso interno para el trámite de solicitudes de información dentro del sistema del Ministerio de Educación. Muchas gracias por su fina atención. Willy Barrios tiene la palabra. Buena tarde para cada uno de ustedes. Buenas tardes.
todo por otra vez. Quiero agradecer a la licenciada Johanna que nos antecedió, dándonos todos los lineamientos legales para poder darle vida a lo que es la ley de acceso a la información pública. Agradezco todo el proceso, ¿verdad? Que ella les ha dado los lineamientos básicos. La ley es muy extensa y es muy específica, pero acá nosotros pudimos ver de que ella nos dio los lineamientos específicos, ¿verdad? La ley es muy complicada porque tiene ciertas horas y tiempos para poder darle cumplimiento. En el caso de nosotros, les comento que yo soy el enlace principal, el enlace titular para lo que es acceso a la información pública. Y la compañera, la licenciada Daisy Janet, es la suplente para este mismo proceso. Les voy a comentar cuál es el proceso que llevamos nosotros acá en la dirección departamental. Desde que inicia en la ciudad capital, todo el proceso. La ciudad capital reciben todo el proceso, ¿verdad? O sea, cumplen con todos los requisitos que la licenciada les hacía mención, ¿verdad? Ella les hacía mención del artículo 41 y de que no puede venir una solicitud anónima. Como ella fue muy clara en decir, ¿verdad? De que en determinado momento, imagínense que una de esas famosas clicas, ¿verdad? Que se dedican a delinquir, vayan a solicitar información. No es posible, ¿verdad? O sea, en el artículo 41 dice que también tiene que la persona que identificarse, ¿verdad? Y dar su DPI para que nosotros posteriormente podamos darle respuesta a esta persona y nosotros sepamos a quién se va a dirigir la información solicitada. Se recibe la solicitud en planta central. Planta central a través del sistema nos la asigna. Por ejemplo, puede ser que venga una solicitud exclusivamente para Huehuetenango o puede que haya una solicitud que venga para para el total de departamentos del país. Cuando a nosotros nos asignan una solicitud, nos dan un plazo de 4 horas para poder recibirlo, para poder aceptarlo. Cuando no es así, automáticamente nos lo asignan. Ya sea que el proceso sea para nosotros o que no sea para nosotros como de Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango. Las solicitudes, como les decía, por ejemplo, vamos a poner que es la solicitud 225-2020. Esa solicitud viene exclusivamente para Huehuetenango. Al momento de que la recibimos, la aceptamos o ya sea que nos la asignen automáticamente, nosotros en la unidad de comunicación, su servidor como enlace se analiza hacia qué departamento, hacia qué unidad o hacia qué coordinación es la encargada de dar la respuesta a lo requerido. Nosotros, la licenciada hablaba de 10 días hábiles, ¿verdad? Pero nosotros hemos trabajado con 5 días hábiles, que ha sido el tiempo en el cual nosotros hemos cumplimiento hacia los requerimientos que vienen de la ciudad capital. Cuando nosotros recibimos, hay un sistema específico que únicamente tiene su servidor tiene acceso y la compañera Daisy. Tenemos acceso para poder ver cada una de las solicitudes. Aparte de esto, pues nosotros recibimos por WhatsApp, por un grupo de WhatsApp, y recibimos también a través de correos electrónicos la asignación de la solicitud. Nosotros, como les decía, procedemos a hacer el análisis hacia dónde corresponde. Seguidamente, hacemos un oficio donde nosotros vamos a suponer que es para el departamento administrativo. Vengo yo, hago el oficio y se los traslado al departamento administrativo. De esto sí me mantengo yo muy pendiente de que se cumpla con el plazo establecido.
para que nosotros podamos darle cumplimiento y que no tengamos problemas de alguna multa dentro de todo este proceso, porque la licenciada les decía bien de que hay multas dentro de todo el proceso. Vienen multas de 50,000 a 100,000 quetzales. O sea que eso sí tenemos que tomarlo en cuenta. Que como no podemos decir, eso lo veo mañana o pasado o la otra semana porque ahorita estoy completo en mi tiempo. No, son cuestiones a las que les tenemos que dar prioridad y esforzarnos un poco más, ¿verdad? Les decía que tenemos 4 horas, después tenemos 5 días nosotros para dar respuesta. Seguidamente, nosotros venimos a tener ya la respuesta. Nosotros elaboramos para lo que es la persona que solicita. Elaboramos un oficio firmado por la directora departamental, en este caso, la licenciada Leonora, quien nos avala que la información que se está trasladando es la correcta, o sea, es lo que nosotros manejamos en su momento por acá. También al mismo tiempo hacemos nosotros un oficio donde lo dirigimos a asesoría jurídica hacia la ciudad capital, trasladando la información. Todo esto lo escaneamos, posteriormente lo enviamos en forma física. Ellos lo analizan en la capital también y nos indican a nosotros si lo solicitado, lo requerido, se está cumpliendo con lo requerido, ¿verdad? Con lo solicitado. Si no, ellos nos solicitan una ampliación de lo que se está pidiendo. Esto es un proceso que lleva en un término de, si mucho, una tarde o una mañana, para que nosotros podamos nuevamente volver a mandar la información que ellos requieran, ¿verdad? Cuando ya se tiene analizada toda la información y se tiene trasladado todo hacia la ciudad capital, ellos se encargan de darle seguimiento, de dar por cerrada lo que es esta solicitud. Y a nosotros, pues, hemos cumplido con todo el proceso. Es un proceso que ustedes no van a tener acceso a este sistema, únicamente su servidor y la compañera Daisy. Nosotros lo que les solicitamos es su apoyo. Al momento que venga una solicitud, pues nosotros de igual manera se las vamos a hacer llegar vía WhatsApp, vía correo electrónico y de manera telefónica, pues vamos a pedirles de que le den prioridad a estas situaciones, ¿verdad? Sabemos que dentro del ministerio todo urge, todo precisa, pero a estas situaciones tenemos que darle un poquito de prioridad. Con eso estaría mi intervención. Corresponde ahora a la compañera Daisy Janet, para quien dejo el uso de la palabra. Al final vamos a responder preguntas y respuestas. Buenas tardes para todos. Les saluda Janet Félix. Pues en este año, ¿verdad? Yo voy a estar fungiendo como suplente en el enlace de acceso a la información pública junto con Willy Barrios, ¿verdad? Entonces yo voy a dar a ustedes a conocer algunos de los procesos, ¿verdad? Que se van a llevar a cabo en esta ley. ¿Podríamos correr la diapositiva, por favor? Bueno, en este proceso vamos a encontrar para llevarlo a cabo. Dentro de estas podemos ver que está la solicitud de información extensa y con diversos temas, como cuando hay personas, ¿verdad?, que solicitan diversos temas, que quieren conocer sobre diversas situaciones, ¿verdad? También podemos ver que están las solicitudes de información que deben ser atendidas por diferentes dependencias del Mineduc. Cuando solicitan información de varios lugares, ¿verdad?, la solicitud debe ser trasladada simultáneamente a cada unidad para que cada unidad presente la información solicitada de acuerdo a lo que le corresponde.
y luego unirla, ¿verdad? Para poder ser trasladada a donde corresponde, ¿verdad? Eso de cierta manera, pues de repente va a causar un poco de dificultad. También está la distancia con las dependencias del Ministerio de Educación, que no permite en ocasiones la viabilidad deseada para el traslado y entrega de la información requerida, ¿verdad? Cuando es por la distancia, por cualquier situación que impida, ¿verdad?, que la información llegue a tiempo o que no llegue con prontitud. También tenemos, ¿verdad?, que los enlaces pueden tener múltiples actividades, ya sea comisiones, tareas, o que se encuentren de vacaciones, ¿verdad? Entonces esto va a permitir que haya dificultad en atender todas las actividades y por consiguiente, ¿verdad?, las solicitudes de información pública que se presenten. También tenemos la priorización en la entrega de la información pública solicitada. Tenemos la información incompleta o diferente a la solicitada. Cuando se traslada la solicitud, ¿verdad?, muchas veces regresa con toda la información que aparentemente se había solicitado, pero al revisarla, ¿verdad?, podemos darnos cuenta de que no se cubrieron todos los aspectos que se solicitaban o simplemente, ¿verdad?, que la información que se trasladó no correspondía a lo que estaban solicitando, lo que se estaba pidiendo, ¿verdad?, sino que es totalmente diferente. También tenemos, ¿verdad?, que puede existir el rechazo de las solicitudes de información por parte de las dependencias por considerarse que no es de su jurisdicción. Esto va a traer pues dificultad a que la solicitud pueda solventarse o se le pueda dar trámite con prontitud, porque si recordamos, ¿verdad?, hay un plazo de 4 horas, que era lo que Wilito les explicaba, para poder darle trámite, aceptar o rechazar la solicitud. También, ¿verdad?, una de las dificultades puede ser las vacaciones del personal. Cuando se traslade la solicitud, ¿verdad?, si alguna persona está de vacaciones y tenga que dar la información, ¿verdad?, no va a poder ser atendida esta solicitud por la persona, ¿verdad?, debido a esta situación. También tenemos, ¿verdad?, la falta de verificación del sistema por parte de los enlaces. En este caso nos corresponde, ¿verdad?, a Willy y a mí, ¿verdad?, tener el acceso a este sistema para poder estar revisando de forma diaria y continua las solicitudes para que puedan ser atendidas lo más pronto posible. En la siguiente diapositiva tenemos la información más solicitada. Pues las personas, ¿verdad?, van a solicitar diversidad de información, pero dentro de la más solicitada podemos encontrar la información presupuestaria, información sobre estadísticas educativas, programas de apoyo relacionado a textos, útiles escolares, valija didáctica, refacciones, ¿verdad? Muchas personas desean saber datos sobre estos programas, entonces pueden solicitar la información. Procedimientos de prevención por bullying, por violencia de género o plazas vacantes, ¿verdad? Muchas personas quieren saber cuántas plazas vacantes hay en las escuelas o cuántas plazas vacantes hay en X institución, ¿verdad? O en este caso aquí en la Dideduc, o relacionado a convocatorias, ¿verdad? Desean saber si va a haber convocatoria o que se les dé los lineamientos de una convocatoria, ¿verdad? También tenemos la cotización y licitación. Muchas personas desean saber, ¿verdad?, de las cotizaciones y licitaciones que se hacen en el sistema de Guatecompras, ¿verdad?, relacionado a compras de insumos. También sobre los proyectos educativos, los programas educativos, reposición de diplomas, cuadros MED o cuadros PRIM, ¿verdad? O datos sobre procesos de convocatoria de puestos, cuando algunas personas no quedan satisfechas, ¿verdad?, de el puesto que ganaron, pueden solicitar los lineamientos o sobre qué parámetros se basaron, ¿verdad?, para poder realizar las convocatorias, o marcajes, actas administrativas o bienes inmuebles, ¿verdad? Pues hay una diversidad de información que puede ser solicitada y que tiene que ser atendida. En la siguiente diapositiva podemos ver que puede haber diversidad de personas que solicitan la información, y dentro de las más comunes, ¿verdad?, podemos encontrar a los diputados, que son quienes solicitan mucha información constantemente, también servidores públicos,
o investigadores particulares, ¿verdad? Que son contratados para poder investigar o llevar ciertas situaciones. También tenemos a periodistas, ¿verdad? De los diferentes medios de comunicación que siempre están solicitando información, ¿verdad? Para poder cubrir sus notas. También personas sindicalistas, estudiantes de establecimientos, ¿verdad? Ya sea públicos o privados, maestros, ¿verdad? Que trabajan en el ministerio o que trabajan en otras entidades o en otros establecimientos, ¿verdad? También tenemos también al Ministerio Público, a la PDH, ¿verdad? Estos son solo algunas de las personas que pueden solicitar la información, pero aparte de ellos, ¿verdad? Hay muchas más personas que pueden solicitar y que todas las solicitudes pues deben ser atendidas, ¿verdad? Como nos indicaba la licenciada Johanna. Pues esta es la información que yo tengo para ustedes, ¿verdad? Agradezco su atención y dejo el tiempo con la persona que me precede. Muchas gracias, licenciada, y muchas gracias, Willy. Yo creo que la mañana de hoy nos ha dado la oportunidad de tener una charla informativa que espero sea de productividad. Quiero comentarles que en el chat ya aparece el link para que por favor cada uno de ustedes se sirva registrar su asistencia porque vamos a tener ese tipo de controles también. Entonces, en la conversación del chat ya está el link para que finalmente ustedes puedan anotarse y dejar constancia o registro de su asistencia a este tallercito que se estableció para poder dar a conocer la ley de acceso a la libre información, la ley de acceso a la información pública y el procedimiento interno del Ministerio de Educación. Ahora sí, damos paso a las preguntas y con mucho gusto en todos los colaboradores estamos dispuestos a poder desarrollar las respuestas en caso corresponda. Dejamos el espacio. Pueden levantar la mano y les vamos dando la intervención. Adelante, licenciado Hugo González Salvador. Muchas gracias. En primer lugar, solo para el chat viera que no está habilitado, alguna razón será, no es por cuestión de asistencia. Aparte de esto, licenciada, yo tengo una inquietud porque en la información que nos dieron en Guatemala nos habían indicado que los salarios sí son públicos, o sea, que se pueden proporcionar. Entonces yo tenía entendido que no, pero no sé si usted pudiera aclararme en ese sentido, en cuestión si alguna persona solicita cuánto gana alguna persona específica o algún centro o personal de algún centro educativo, ¿sí se proporciona esta información? Bueno, si usted se recuerda, muchas gracias, Liz, mucho gusto de saludarla. Si usted se recuerda, todos tuvimos que actualizar nuestra información en cuanto a nuestro salario nominal, pero no tuvimos que poner ni cuánto nos descuentan por los préstamos que tengamos, ni cuánto nos descuentan por descuentos judiciales, ni particularidades de esa. En este caso hay que depurar y ver quién es el ente que está pidiendo la información pública, porque si usted coloca su nombre, pone ahí salario, le va a aparecer inclusive en las nóminas y planillas del Ministerio de Educación, porque esa es información pública. Si usted quiere saber cuánto gana un determinado empleado o funcionario público, lo pone en Google y ahí le tira la respuesta. Ahora, ¿qué es la información que yo les indiqué de que, salvo que la persona autorice y diga, sí, dásela? Es cuando, por ejemplo, a uno le hacen descuentos en los bancos o descuentos judiciales. Eso no, o el número de empleado, o el número de cuenta bancaria, o el número de teléfono celular personal. ¿Por qué no? Porque eso se puede prestar a que se pueda violentar en algún momento la privacidad y atente incluso contra la seguridad de las personas. Esa sería la diferencia, ¿verdad? Yo aclaré en cuestión de los salarios que no se podía la información en cuanto a los descuentos pues que se llevan a cabo, pero ¿cuánto ganamos? Usted solo póngalo y va a ver que le aparece inclusive en San Google. Gracias, licenciada. Solamente por el chat, no sé si a otro medio podemos asignar nuestra asistencia. Bueno, ahorita vamos a suplicarle a Fran que finalmente verifique, aunque yo creo que ya está resuelto. Gracias. Si no lo pueden ingresar, anotarse por
medio de chat es seguramente porque no tienen un servicio de correo institucional, pero en estos momentos estoy enviando al correo que está registrado acá en la departamental el link para que ustedes puedan llenar el formulario correspondiente. Gracias. Muchas gracias, Fran, muy fino. Ahora sí, si fuera tan amable, ¿alguien más que tenga alguna duda? Licenciada, buenas tardes. Bienvenida, mucho gusto para servir. Saluda Merly López acá en Entón con una preguntita. ¿Qué pasaría? Usted mencionaba algo relacionado a las actas de otros años, que a nosotros prácticamente, o que nosotros no las suscribimos, sino que otros servidores públicos lo hicieron. Si no se encuentra en las coordinaciones ese tipo de libros o ese tipo de documentos y lo están pidiendo, ¿qué pasaría con ese tipo de solicitud? Bueno, cuando nosotros hablamos de los libros de actas, estamos hablando del registro histórico administrativo de la dependencia en donde laboramos. Yo les decía de que nosotros como empleados públicos tenemos las responsabilidades civiles, administrativas, penales, ¿verdad? A las cuales nos van a deducir si en determinado momento no cumplimos con eso. Si usted se recuerda, está la ley de archivos escolares y ahí dice el adecuado manejo que nosotros tenemos que tener de estos bienes enseres que son propios de la comunidad. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, usted cuando tomó posesión no fue cuidadosa de verificar los inventarios físicos? O sea, comparar los documentos de los inventarios que se tienen en papeles con lo que físicamente se encuentra. Lo que correspondía inmediatamente era, si realmente no aparecen, pues dejarlo en un punto de acta, claro que usted no los recibió. Ahora, ¿qué pasaría si estaba ahí el libro y alguien lo sustrajo y no se sabe ni quién es? Entonces se tiene que poner una denuncia penal para dejar constancia que yo no soy la responsable de esa sustracción ilegal del libro. O peor aún, que uno cuando va y revisa los libros se encuentra que un folio cabal fue arrancado, ¿verdad? Y que el maestro no quiso ir a sacarle la copia, sino que lo que hizo fue quitarle el folio del libro, porque también ha pasado. ¿Cómo reponer esos recorridos históricos? Hoy por hoy tenemos muy fácil, ¿verdad? Que lo que hacemos es escanear cuánto documento tenemos y crear una base electrónica de datos que a la hora de que pase un siniestro, una situación imprevista en un archivo físico, por lo menos lo tenemos en forma electrónica. Y esto que sirva de tip. Hoy ya no podemos alegar de que no tenemos las formas de cómo resguardar la información pública porque es muy fácil escanear los libros. Cuando lleguen sus pasantes a hacer prácticas, enséñenles a que lleven un estricto control y un adecuado manejo del archivo escolar y dentro de eso ahí sí que les den el apoyo para dejar registros electrónicos de los libros que tenemos. Pero ¿qué pasaría? En una oportunidad uno de ustedes finalmente me consultó y me dice, mire, licenciada, nos surge, al maestro le urge obtener una copia certificada de un libro que ya no aparece. No hay manera de cómo establecer dónde está físicamente este libro. Entonces yo le decía, mire, a mí lo único que se me ocurre es que si esta persona tiene una copia certificada de años anteriores, que ustedes mediante una nueva acta suscrita en el tiempo actual, dejen constancia de que el profesor fulano de tal se presenta con una copia certificada de tal fecha, que copiada literalmente dice. Y se copia con puntos, comas, faltas de ortografía y demás. Y eso puede servir para ir recuperando los archivos. Ahora, si ustedes me preguntan qué hacemos con las cosas que ya nunca aparecieron, ahí sí me la ponen difícil, porque no puedo yo traer a la vista algo que no existe materialmente. Y el transcurso del tiempo en esto sí es en perjuicio. Entonces no sé si por ahí va la respuesta, licenciada. Sí, gracias, pero también otra pregunta sería, como usted decía, yo no era la responsable de esos libros en ese tiempo, y usted mencionaba algo también de que la ley, pues, al final busca responsable después de 20 años que uno haya trabajado. No sería eso de como que dejarle a la persona que en ese tiempo trabajaba, porque no existe tampoco el acta, no existe el libro, no existen folios,
pero la persona que vino a solicitar aparentemente ya estaba destituida, pero ni en registros de servicio civil, ni en la departamental, ni acá aparece ningún tipo de entrega de puesto. Ahí sí no le ofrezco una solución, licenciada, porque yo no puedo inventarme un acto administrativo. Yo le decía que sí se podía, que esta persona hubiera llevado una copia de un acta y que la transcribieran y que la trajeran a la vida jurídica actualmente. Pero inventarnos actos administrativos es algo muy delicado. Entonces, yo creo que en este caso la solución va a tener que tenerla definitivamente la UNSEC y Dirección de Recursos Humanos en el Ministerio de Educación, porque así como me lo plantea, yo no me atrevería a decirle, mire, invéntese un acta y ahí, primero Dios, le establecen los parámetros que necesitan para que continúe su trámite. Es muy delicado porque nosotros no podemos alterar la información. Lo único sería que él tenga una copia, porque uno guarda documentos, licenciada. No es posible que yo no tenga ni siquiera en mis archivos una copia de mi nombramiento, por ejemplo, o de mi acta de toma de posesión. Eso es absolutamente imposible, porque entonces yo soy una persona irresponsable, porque no sé no tengo control ni de mis propios actos administrativos, ahora va a ser los de los demás, ¿verdad? Entonces, yo ahí sí lo único que le podría sugerir es que hagan la consulta directamente a la capital, porque si no hay manera de cómo evidenciar que se desarrolló un acto administrativo, tampoco no lo podemos inventar. ¿Por qué? Por los efectos que eso tiene, que son efectos de pago, efectos de prestaciones laborales, y ya hay de dinero o de fondos del Estado de Guatemala, se agrega una complicación más. Esta sería mi opción. Gracias. Estoy para servirle, qué gusto saludar. ¿Alguien más? Licenciada Johanna Castillo. Qué gusto de saludarle, Lee. Qué gusto. Aquí le habla Luis Herrera, aquí de Chando. Querido Luis, mucho gusto de saludarle. Mire, bueno, pues hay varias dudas, ¿verdad? Qué bueno que se ha dado esta capacitación porque es bastante fundamental, ¿verdad? Hay muchas dudas al respecto. Mire, quisiera partir de una frase que constantemente nos andaba diciendo el licenciado César Figueroa. ¿Ya? Él decía que inducir a las autoridades educativas a cometer errores, que era no por la ley de CLAC, nos lo andaba remachando bastantes veces. Fíjese que en este contexto yo le quisiera preguntar a usted, no sé qué tanto poder tienen los diputados, por ejemplo, al solicitar algunos datos que para mí son bastante sensibles de los compañeros maestros. Fíjese de que recientemente la Dirección Departamental de Educación nos solicitó un informe bastante fuerte de todo el personal en servicio de las diferentes jurisdicciones, ¿verdad? Y ahí pues habían datos, digamos que para mí son sensibles, ¿verdad? Sin embargo, cuando los maestros, digamos, yo hablo de Chantla, pues se les pidió ese requerimiento, entonces el sindicato pues estableció que no se iban a dar estos datos, ¿verdad? Y de hecho que no los proporcionaron. Entonces la orientación de la Dirección Departamental de Educación fue de que nosotros pues lo trabajamos pues a través de los entes administrativos, de que ahí sí tenemos los datos. Ahora mi pregunta es, ¿qué tanta corresponsabilidad hay de parte nuestra a proporcionar datos a un diputado, si fue el diputado que los pidió, cuando supuestamente son datos sensibles y que supuestamente algunos de ellos no son así públicos, me imagino, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué tanta corresponsabilidad en un momento dado pudiéramos tener nosotros como coordinadores distritales al proporcionar datos que son bastante, ¿qué les dijera yo? Pues reservados, ¿verdad? Solo para algunas instancias, pues nada más. Gracias, licenciada, muy amable. Muchas gracias. Me dio gusto de saludarlo, Lee. Fíjese que, con todo respeto, y como estamos hablando del mismo asunto, yo tuve la oportunidad de darles mi particular punto de vista, porque recuérdese que la ley es de acuerdo a la interpretación que cada uno le hacemos. Y yo me fundamentaba en el artículo 33 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que dice, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes,
solo los titulares de la información o sus representantes legales podrán solicitarla, previa acreditación que se les proporcione los datos personales que estén contenidos en los archivos o sistemas de información. Yo le dije porque nos regresó el diputado, no sé si la licenciada Leo me va a regañar, pero igual lo voy a compartir, que él quería que se diera la información. Yo le dije, denieguenla. ¿Por qué? Porque la ley es clara en el artículo 32, que la excepción es de que si el titular autoriza y da consentimiento para que se proporcionen los datos, entonces se le van a dar. De lo contrario, nos basamos en el artículo 33, y era porque yo creo que él estaba pidiendo números de cuenta, estaba pidiendo DPI, estaba pidiendo salario, un montón de datos. Yo le dije, miren, el salario de plan, porque ese definitivamente lo tenemos nosotros visible, pues así como todos podemos ver el cuánto gana cada diputado, pues igual nos fiscalizan a nosotros. Pero ya que nos estén preguntando número de empleados, el número de esto, lo que hacen en Guatemala, y que fue algo que nos compartieron en la capacitación, fue que ellos tachan esos datos. No sé si ustedes vieron la imagen, pero yo lo tengo muy presente en la capacitación, que ellos en las hojas van tachando esa información y no la brindan. ¿Por qué razón? Porque el artículo 33 claramente dice que no estamos obligados a entregar esa información mientras el propietario o el individuo que es dueño de sus datos personales dé su consentimiento. Y nosotros no teníamos el consentimiento para eso. Entonces, la naturaleza de estos datos personales es de que se guarde la discreción en ciertas cosas que pongan en riesgo la integridad de los servidores públicos en este caso. Y si se recuerda, el artículo 9 dice, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, es necesario que preferentemente solo los titulares o sus representantes legales puedan tener acceso a la misma para evitar su comercialización o indebida utilización. Yo con eso le respondo, ya usted abstrajo seguramente la respuesta entonces. Gracias, licenciada, muy amable, se lo agradezco. Estoy para servirle, Eli. Qué gusto saludar. ¿Alguien más? Sí, perdone. Saludos de Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, Eli. A la orden. Solo para hacer una pregunta. Ya ve usted que llegan muchas instituciones a pedir información, pero los que se caracterizan mucho por pedir información de maestros son los bancos. Pues uno, pues siempre reservándose un poquito no les da la información, pero yo quisiera saber su opinión a este respecto. Ellos piden específicamente nombres de los maestros y teléfonos. Bueno, entonces, yo voy a recalcar el ciclo de la excepción del artículo 32, ¿verdad? Del consentimiento del propietario de esos datos personales. Si usted se recuerda, hay datos que son sensibles. ¿Por qué? Porque no podemos ventilar la vida particular y privada. Y no obstante que son bancos, en todo caso que se la pidan al interesado. No sé si me explico. Si ellos no hacen ese trámite, entonces lo que corresponde es que usted reciba la solicitud e inmediatamente le consulte al maestro o maestra y mire, el banco tal está solicitando esta información. ¿Autoriza o da su consentimiento para que yo pueda dar esa información? ¿Sí o no? Si es sí, sírvase de trasladar un oficio en donde dé su expreso consentimiento. Usted no dejó de dar cumplimiento al proceso que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública le pide, porque usted tiene que darle viabilidad, pero tampoco va a pasar o a hacer omisa la disposición legal contenida en el artículo 32 de la Ley de Libre Acceso a la Información, de que sí se puede, pues, pero con el consentimiento del titular, o sea, del dueño de la información, porque son datos personales en sí. Gracias, Lic, muy amable, gracias. Estoy con gusto para servir. Buenos días. Mucho gusto en saludarle, a la orden. Licenciada, perdone, le saludo de San Ildefonso, Iztahuacán. Únicamente una... Mucho gusto, Liz, encantada de oírle.
Gracias igualmente, para que me aclare la situación. En la reunión pasada se nos decía en la solicitud que si no venía la palabrita eso, que se solicitaban el requerimiento con base al acceso a la información pública, uno tenía 30 días para resolver. ¿Cómo que me pudiera explicar un poquito eso, licenciada? Perdón. Con mucho gusto, Lick, me da mucho gusto de saludarlo. Fíjese que en lo que en un momento yo les compartía, ¿verdad? Que constitucionalmente en el artículo 28 tenemos el derecho a pedir cualquier tipo de información, ¿verdad? Pero ahí nos dice que tenemos que responder a esas solicitudes en el plazo de 30 días. Ahora bien, la ley del libre acceso a la información pública reduce los tiempos o los plazos. Y entonces la ley de libre acceso a la información solo nos da 10 días. Entonces, ¿cuál es la diferenciación que yo tengo que hacer? Si llegan a solicitarle a usted la copia certificada de un acta, porque les va a servir para asuntos personales, y no le mencionan el artículo o no le mencionan que es con base en la ley de libre acceso a la información pública, no es necesario que le digan me estoy basando en la Constitución, porque la Constitución es de obligado cumplimiento. Entonces, como no le dicen nada de la ley de libre acceso a la información pública, usted se va a regir al plazo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y va a poder responder para entregar ese documento dentro de los 30 días hábiles siguientes. Ahora, si en la solicitud le ponen con base a la ley de libre acceso a la información pública en los artículos 1, 3, 9, tal y tal, solicito que se extienda copia certificada, ahí sí tiene que correrle, porque solo tiene 10 días hábiles para entregar definitiva y formalmente esta información. Y ni siquiera nosotros, porque hay que depurar y por eso, gracias por su intervención, porque algo que les queríamos dejar muy claro las autoridades educativas locales o departamentales es de que no todo lo vayan a manejar ustedes como con la oficina de libre acceso a la información que ya está conformada por el licenciado Willy y por licenciada Janet. No, hay que seleccionar porque ¿qué sentido tendría que, por ejemplo, al licenciado Artemio le pidan una certificación de una data que está en la Corte y que digan, no, pidan a través de la ley de libre acceso a la información y se va esto de aquí para acá con el licenciado, para acá con Willy, de aquí lo manda a Guatemala y de Guatemala lo ven y dicen, no, quien no tiene que rendir son ustedes y corran porque ya se van, ya fue por el día 5. No hay necesidad de hacer ese recorrido administrativo, porque aparte del administrativo y aparte lo que vamos a dar de información con base a la ley de libre acceso a la información pública. Por eso Janet finalmente les compartió, ¿verdad?, qué es lo que más piden, pero eso es a nivel macro, si ustedes me lo permiten exponerlo de esta manera. En el caso de lo que decía el licenciado Luis Antonio, yo lo comparto. Normalmente quienes más piden información son los diputados, pero no lo van a pedir solo de 10 establecimientos, lo piden a nivel de todo el municipio, de todo el departamento, y es donde nos ponen a correr, porque a ese nivel es de donde viene la exigencia. Entonces, un tip muy sencillo, Lick, para poder determinar si es con base a la ley o con base a la Constitución. Con que digan, con base a la ley de libre acceso a la información pública, ya sabes que son máximo 10 días hábiles. Ahora, si no mencionan ninguna ley, usted automáticamente asume que es en base al artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muchísimas gracias, licenciada, por la aclaración. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, igualmente, que esté muy bien. Gusto en saludar. ¿Alguien más que finalmente pueda dirigirnos